Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal por el robo que afectó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El famoso robo de los computadores y la caja fuerte. Todavía no descubren dónde está, ¿no? Todavía no se encuentra la caja fuerte. Los computadores sí. Era por si yo se me había pasado, pero no se ha descubierto todavía. De acuerdo a un comunicado del organismo, la acción judicial es en contra de Miguel Ángel Apablaza. Esta persona que se encuentra imputada en calidad de autor por el delito consumado de robo con intimidación. Esta persona que llamó desde la cárcel. Apablaza fue quien hizo la llamada, haciéndose pasar por el ministro Giorgio Jackson, lo cual ya es muy grave. Tratar de hacerse pasar por una autoridad, suplantar a una autoridad, me imagino que es muy grave. No sé si está tipificado exactamente como delito, pero el sentido común indica que es muy grave. Sobre todo, suplantarlo para cometer un delito. La querella, además, es en contra de Elena Cecilia Rojas Crespo, imputada como autora del delito de receptación de especies y contra todos quienes resulten responsables. Ella es, como sabemos, la abuela, la que recibió los computadores. El Consejo de Defensa del Estado interpuso entonces las respectivas querellas considerando que el robo de los 23 computadores y la citada caja de fuerte que ocurrió el 19 de julio pasado causan perjuicio fiscal. Por eso es el CDE, el Consejo de Defensa del Estado, quien tiene entonces que salir a hacer los requerimientos para que esto se aclare. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, para hoy estaba anunciada la entrega, el contenido del pacto fiscal. Pacto fiscal que suena mucho, pero que no siempre se explica bien de qué se trata. Y el pacto fiscal, de alguna manera, es un complemento o es un paquete completo de medidas que tienden a operar en distintas áreas o en distintas direcciones. Una, en lo fiscal, en lo tributario, es decir, conseguir afinar lo mejor posible. No diré hacer tal o cual medida, porque cada persona estima que el diseño de las materias fiscales debe ser de una manera o de otra, dependiendo de la mirada que cada experto tenga. Pero sin duda, apretar y ajustar bien las piezas en materia tributaria, o sea, de impuestos. Subir este, bajar este, correr este, poner uno aquí donde no había, en fin, ampliar el otro. Pero eso no es solo lo que tiene este pacto fiscal. Eso sería solamente una reforma tributaria. El pacto fiscal es mucho más amplio. Tiene que ver con, si vamos a subir un impuesto que sabemos que va a aquejar al crecimiento, ¿cómo hacemos para compensar eso? Haciendo medidas, por ejemplo, pro crecimiento, pro inversión, pero que también en la reforma tributaria se intente evitar de la mejor manera posible la evasión o la elusión. Se da cuenta entonces como una suerte de pulpo que trata de tocar varios temas, porque lo que se sabe siempre en economía es que las medidas nunca son inocuas. Siempre que uno mueve una variable, se mueven muchas otras porque están muy interconectadas. Bueno, este pacto fiscal que presenta el gobierno va en dirección de todas estas cosas, intentando, pero es parte de lo que presentará el gobierno. Vamos a conversar con el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, que además ha sido de los negociadores, de los más expertos en el Congreso en materia tributaria. Nos podrá decir qué expectativas tiene, no sé si conoce parte de los contenidos. Diputado Sauerbaum, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. Mire, la verdad que no conocemos todavía la presentación, entiendo yo que recién la van a anunciar mañana. Pero ya lo que ha salido en algunos medios de comunicación, yo lo digo con mucha, no sé si sorpresa, pero es una nueva chambonada del gobierno, porque ¿cómo? Sabiendo que no se podía insistir con una reforma tributaria rechazada, el presidente lo anunció en el mes de junio en la cuenta pública. Y también sabía que no tenía los 2/3 para poder insistir en el Senado. Entonces,
Yo creo que finalmente lo que ha pasado es que el gobierno se ha dado cuenta estos días que no cuenta con los votos en el Congreso para poder insistir en el Senado y van a presentar, entiendo yo, medidas tributarias en el mes de marzo y mañana se presentarían medidas pro crecimiento y pro inversión, que es finalmente también una cosa que nosotros como elemento esencial le pedimos. A ver, expliquemos porque usted entró en un terreno que tiene más que ver con técnica legislativa y que los que no somos expertos nos cuesta entenderlo y hay otros que no se han aproximado que sencillamente es chino. Yo por mi pega me he tenido que aproximar, pero tampoco lo entiendo tan bien, a ver si lo explicamos. Tiene que ver con que cuando un proyecto de ley no aprueba la primera etapa, que es la idea de legislar, se rechaza esa idea de legislar, ese proyecto no puede volver hasta un año después en la misma Cámara o ir a la otra Cámara, pero conseguir ya no una mayoría simple, que pudiera ser esa ley, sino que requerir 2/3, 66% de los votos. Es decir, bueno, si usted va a insistir, insista con mucha aprobación, negócielo antes. En este caso, tendría que haber ido al Senado con el 66%, usted dice que no lo tiene, o en un año más a la Cámara de Diputados. Más o menos es así, ¿no? Ya, esto de ahora, ¿qué es lo que es un híbrido o es qué? Sí, yo entiendo, como le digo, acabo de ver en un medio de comunicación la idea que va a anunciar el gobierno mañana, que sería insistir en todo lo que tiene que ver con exención, evasión y ilusión tributaria luego en el mes de marzo, porque, como le digo, no pueden entrar con los mismos contenidos a la Cámara de Diputados porque ya fue rechazado. Y lo que mañana se presentaría sería una agenda pro crecimiento y pro inversión y también, entiendo yo, una disminución importante del gasto y eficiencia también en el uso de los recursos fiscales. También, un elemento que nosotros también pedíamos. Puede ser una chambonada, como le llama usted, si es que se tratara del intento de hacer como la gran solución con el paquete completo, pero no es chambonada si es que, como no sabemos los contenidos, y sería un gran acierto si es que las medidas pro crecimiento, pro inversión, contra la evasión, contra la ilusión son buenas y son las que el país necesita. ¿Ustedes estarían dispuestos como oposición a reconocer una gran jugada del gobierno? No, lo que yo digo que fue una chambonada fue el anuncio del presidente Boric, dentro de las cuales, cierto, estuvo el famoso pago de la deuda histórica, también el CAE y también la insistencia con este proyecto. No sé si no sabía en el momento, pero cometió un error muy grave y nosotros se lo anticipamos inmediatamente porque, como le digo, no podía insistir en el mismo proyecto que en la Cámara de Diputados y tampoco en el Senado no teniendo el apoyo. A eso me refería yo con que el gobierno cometió una chambonada inicial. Para nosotros sería fantástico que el gobierno mañana presentara una buena iniciativa pro crecimiento, pro inversión, considerando, Matías, como lo hemos conversado antes, que este país va a crecer el próximo año y este año muy cercano al 0%, generando pobreza, generando desempleo y no recuperándose de la recesión económica, a diferencia de los otros países latinoamericanos que han ido levantando cabeza paulatinamente, a diferencia de nosotros. Nosotros lo que le pedíamos al gobierno justamente en este nuevo pacto fiscal eran 3 elementos. Primero, ¿cierto?, un recorte importante de los gastos. El Estado tiene que hacer un guiño también importante a la gente que paga impuestos diariamente. Perdón, recortar, a lo mejor recortar, pero sobre todo pulir porque sí, lo que estamos viendo día a día es que no hemos sido como Estado muy rigurosos en la entrega de recursos. Pues. Entonces, nos imaginamos todo que tiene que ser muy agresivo para gente que está en situación complicada, ver qué platas que pudieran ir en ayuda, por ejemplo, en campamentos, se están yendo a fundaciones de amigos. Eso es muy complejo en cualquier gobierno, en cualquier momento y en cualquier país. Es muy agresivo. Sí. No, es muy chocante para cualquier persona común y corriente pensar solamente que el gobierno está pensando en subir impuestos. Lo que te dicen en la feria es que, claro, quieren subir impuestos para más plata para los amigos. Esa es la frase típica que uno escucha todos los días y tú lo sabes, Matías. Pero también, respecto de la eficiencia en el gasto, yo me refiero que el propio Banco Interamericano de Desarrollo ha determinado que Chile por lo menos tiene el 2% del Producto Interno Bruto mal utilizado en políticas sociales mal enfocadas, mal desarrolladas. Y por lo tanto, tenemos que hacer ese esfuerzo para que los recursos se gasten adecuadamente, ¿cierto? Porque nunca están de más. Pero además, respecto de la evolución que hemos tenido tributaria desde el año 90 al 2021, es bastante preocupante lo que ha ocurrido. Hemos hecho 15 modificaciones tributarias, entre reformas tributarias, modificaciones, y fíjate que la base tributaria, Matías, no se modifica muy contundentemente. ¿Por qué? Fundamentalmente porque las reformas han sido básicamente reformas recaudatorias y no han tenido elementos de generación de inversión ni generación de potenciar el ahorro, y eso ha traído como consecuencia
que en los años 90 teníamos el 28% del Producto Interno Bruto en inversión y hoy día no alcanzamos al 23%. Eso trae como consecuencia que la proyección de crecimiento al año 2030 apenas sea del 2%, Matías. Entonces eso no va a sacar de la pobreza a nadie. Y por eso yo ayer hacía un comentario que llamó también la atención de algunos medios, que a mí me molestó mucho cuando el ministro de Hacienda dice, mire, la política social hoy día es más eficiente que el crecimiento. Eso no lo puede decir un ministro de Hacienda. Cuando uno revisa la encuesta CACEN, se da cuenta que los ingresos autónomos de los trabajadores están tremendamente debilitados. El 40% hoy día de los trabajadores gana menos de la mitad de lo que ganaban antes. Los ingresos por el trabajo, según la CACEN, no han subido, ¿no? O sea, los ingresos por transferencias, pero no somos Qatar. No tenemos pozos petroleros para eternamente entregar bonos. Ya quisiéramos, pero nuestra realidad es otra. Entonces, una cosa es entregar bonos, pero también hay que dar la posibilidad de que los chilenos y las chilenas, con su trabajo, generen su riqueza, para no depender de la buena voluntad o de un bono que a lo mejor no viene. Sí. No, y lo grave de esto, que esto es insostenible en el largo plazo, Matías, porque cuando uno revisa el nivel de gasto, ¿cierto?, que produce estas ayudas económicas, teníamos distintos componentes que el presidente Piñera en la pandemia impuso, ¿cierto?, que era el IFE laboral, el IFE, después, ¿cierto?, el aumento de la pensión garantizada universal. No nos olvidemos de que lo que hace la diferencia en los adultos mayores en esta medición es el aumento, que es el doblaje que se hace de la pensión básica solidaria, y se hizo el año 2019. Entonces, eso es pura plata, ¿cierto?, que va directamente del bolsillo de todos los trabajadores y todos los que pagan impuestos a este fondo, ¿cierto?, que el Estado finalmente reparte. Pero cuando uno revisa los ingresos autónomos del trabajo, evidentemente ahí tenemos una debilidad y es lo que nosotros creemos que hay que ponerle el foco, si no esto se hace insostenible en el largo plazo. Frank Sauer, vamos a dar por bueno lo que usted dice, que son las versiones que tiene hasta aquí, que mañana no se presentaría nada respecto a lo tributario, que eso se dejaría para marzo. Y vamos a suponer que las medidas de mañana son pro crecimiento, pro inversión. ¿Qué esperan ustedes allí como medidas realmente eficientes, medidas que logren, al menos en el mediano plazo, reactivar la inversión y el crecimiento de este país? ¿Por dónde debieran ir las medidas? Mire, hay distintas medidas, Matías, que han ido pidiendo los grandes empresarios y también las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas están pidiendo, por ejemplo, que se les mantenga el régimen tributario cercano al 10% y en el largo plazo tener una tributación pareja del 17%, poder utilizar las pérdidas tributarias, la depreciación acelerada y también una facilidad para poder acceder a crédito. Fíjate que nos mostraban el otro día la CONAPYME, unos estudios que ellos tienen que respecto del financiamiento que ellos tienen, es más caro hoy día financiarse a través del FOGAPE que a través de la banca, normalmente. Entonces eso resulta absurdo. También el tema de la permisología, hoy día está tremendamente complejo hacer una inversión en Chile. Cuando tú sacas la cuenta, finalmente tienes que ponerle un año más de trámite a un proyecto, obviamente eso encarece y eso también va generando que las empresas no se quieran ir instalando. Y tenemos otras deficiencias que son locales. Yo siempre le pongo un ejemplo de mi región de Ñuble. Nosotros en Ñuble tenemos 300 proyectos parados porque no tenemos disposición eléctrica. O sea, 300 proyectos que generarían quizás miles de empleos si tuviéramos la posibilidad de tener generación y distribución eléctrica en nuestra región, cosa que pasa en otras partes más. Tenemos también una oportunidad importante a través del litio. Ese ciclo hay que utilizarlo, Matías, porque va a durar unos años nomás. Esto no es eterno, no es el cobre. El litio ya tiene una perspectiva de crecimiento de unos 6 o 7 años y luego de eso seguramente va a venir un declive y por eso es importante la reacción inmediata del Estado para poder motivar inversión privada. Entonces hay una serie de cosas que se pueden hacer, entre otras cosas también, por ejemplo, adelantar una serie de obras de infraestructura que el Estado tiene que hacer con recursos públicos, licitaciones, concesiones y una serie de cosas, ¿cierto?, que el Estado puede anunciar rápidamente como medidas administrativas y también hay otras más de largo plazo. Respecto a las concesiones y concesiones de infraestructura que fueron el motor fundamental del desarrollo de los 30 años, que con la última encuesta CACEN nos estamos dando cuenta que no han sido tan malos, que no fueron tan malos porque del 68% de la pobreza, medidos peras con peras, porque en su momento se dijo 48, pero cambió la forma de medir. Si medimos con la forma de ahora, a inicio de los 90 era 68%. Chilenos bajo la línea de la pobreza y hoy día 7, en su momento 8, por lo tanto no muchos países pueden mostrar ese aumento. Una de las cosas que logró es la concesión de infraestructuras portuarias, carretera,
aeroportuaria, en fin. Y ahora el gobierno acaba de anunciar un paquete. Las fechas parecen complejas porque son a muy largo plazo, no son que empezar ahora ya, sino que tardarían 10 a 15 años. ¿Por qué se produce? No sé si usted se fijó en las fechas que están comprometidas. Sí, son proyectos a muy largo plazo con un plan, ¿cierto? A los 30 años, a los próximos 30 años, básicamente atacando la falta de infraestructura que Chile tiene en varios aspectos, puertos, aeropuertos, carretera, de toda la infraestructura que se necesita, ¿cierto?, para transformarnos realmente en una potencia exportadora potente. Pero se está cortando. ¿Frank, me escucha? Se está cortando. Parece que... A ver. Ahí sí. Ahí sí. Parece que pasó... Ahí sí. Sí, pasó una nube por su casa. Sí, lo de los plazos y las fechas me interesa a ver si me puede hacer hincapié ahí. Sí, mire, lo que pasa es que, claro, el gobierno presenta una serie de proyectos de largo plazo que están planeados ya hace varias décadas. No nos olvidemos, por ejemplo, la Política Nacional de Embalse, que son 26 embalses en Chile, pero en promedio en Chile se construye un embalse cada 15 años. Y el gobierno ha cometido algunos errores, desde mi punto de vista técnico, durante el inicio de este gobierno, que le ha costado caro. Pararon una serie de obras cuando llegaron al gobierno, aludiendo, ¿cierto?, que iban a tener que revisar contratos. Pasaron un año revisando contratos, después se dieron cuenta que estaba todo bien hecho y ahora recién están licitando obras que debieron haber estado licitadas hace un año. Entonces, hay que darle continuidad al Estado también, Matías, en algunas materias para que no tengamos estos cuellos de botella que finalmente se están dando y que hoy día están pasando la cuenta en el mercado del trabajo, sobre todo. Sí, lo de la permisología, hoy día venía un artículo en alguna parte que un proyecto de NAP en el sur de nuestro país de hidrógeno verde que está paralizado y que en general es la norma, o se está escuchando cada vez más que los proyectos de inversión resultan muy complejos por los permisos. ¿Ustedes han detectado algo de eso? ¿Hay posibilidad de hacer algún fast track, de apurar o de aplanar un poco el terreno para que... Yo recuerdo una época que había una persona a cargo de los lomos de toro, se llamaba, para evitar justamente que bajar la velocidad en esto. ¿Sabe lo que pasa? Que hemos mezclado dos cosas. Las cosas técnicas, que son propias, por ejemplo, del Servicio de Evaluación Ambiental, con decisiones políticas. Y ahí es donde se nos produce un taco importante. Yo conozco inversiones que tienen todas las evaluaciones medioambientales y técnicas positivas, pero llegan al Consejo de Ministros y se detienen porque es una decisión política. ¿Por qué? Porque a la comunidad le molesta, porque el alcalde no quiere llevarlo adelante y el alcalde es partidario del gobierno. Entonces, finalmente, tenemos que tomar una decisión como chilenos, tener un ordenamiento territorial, decir dónde nos vamos a desarrollar, y cuando ya se autorizó por el Servicio de Evaluación Ambiental, cumpliendo con todos los requisitos, no debiera haber otro paso. Hay pasos que están de más, como le digo, en el caso del Consejo de Ministros, que tiene un tremendo poder, porque finalmente... Hay que legislar. Sí, claro. Hay que legislar. Cuando hable con un diputado se lo voy a decir. Bueno, diputado Sagüero, muy buenas noches y muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Matías. Que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tepillé.cl. Estamos rodeados de cifras económicas, de medidas. Esto pasa cuando la economía no fluye como fluyó durante tantos años. Por X razones, Chile era un país que crecía en un momento, se hablaba del 7, bueno, pero eso hace mucho tiempo. Después del 5, del 4, hoy día a Chile le cuesta crecer. Ni siquiera al 1 le cuesta mucho crecer y vamos a ver si este año logramos crecer algo. Entonces, claro, cruje todo y hemos aprendido a mirar más las cifras. Miren, mañana hay IMASEC. ¿Hace cuánto tiempo no sabíamos ni siquiera lo que era IMASEC? Hoy día estamos... ¿Qué pasa con la actividad mensual de la economía? ¿Qué pasa con la inflación? Hay generaciones completas que creen que la inflación era parte de la historia de Chile, en la colonia. No, la inflación está en Chile hoy día. Tasas de interés. Estaban por hecho que los créditos hipotecarios llegaron al 2%, o incluso un poco menos. Hoy día 4,5%. Dirá usted, ¿con qué posibilidad chilenos y chilenas pueden querer acceder a una casa propia? Y suma y sigue. Pero partamos por lo del viernes.
a última hora de la jornada, como es habitual, el Banco Central decreta una baja muy importante en la tasa de política monetaria, la tasa rectora de interés del mercado chileno, y mañana se sabe el IMASEC, sabemos inflación y tenemos perspectivas. Pero dejemos a Claudio González, que es director de inversiones de GH Capital Invest, que nos cuente cómo se ve el panorama. Claudio, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Hola Matías, buenas noches, gracias por la invitación. Primero, ¿qué te pareció la baja de tasas del Banco Central? Que entiendo que es la más agresiva en 14 años. Sí, muy agresiva, sí, bajó un punto necesaria. Completo. 100 puntos base, equivalente a 1% claro, completo, de 11.25 a 10.25. Era más o menos esperable, tal vez está en el rango mediano alto de lo que se esperaba, pero no sorprendió mayoritariamente. Era necesaria una baja de tasa fuerte porque necesitábamos una señal de que la inflación ya estaba retrocediendo y que el costo de financiamiento de las personas y de las empresas tenía que empezar a ceder un poquitito. Así que, en mi opinión, esperable, pero todavía necesitamos un poco más. Y es probable que tengamos bastante más en las próximas sesiones del Consejo del Banco Central. Se quedan, entiendo que 3 reuniones de política monetaria en el año. Así y la presidenta del Banco Central ayer en el Mercurio decía que a final de año, si hoy día está 10.25, debieras llegar a entre 7,70, 7,75 y 8%. Sí. ¿Qué significa eso para las empresas y para las personas? Y cuando digo empresa, porque claro, a lo mejor una gran empresa puede sindicar un crédito y salir afuera a conseguir dinero. Sí. Pero ¿qué significa para la pyme, para la persona que nos está escuchando, que tiene un local, que tiene un supermercado chiquitito en un barrio, que tiene un taller, que en fin, que tiene 5 o 7 empleados y quiere ir al banco para comprar otra máquina? ¿Qué le va a significar esto? O sea, la baja de tasa del Banco Central significa, para ponerlo en simple, una baja en el piso desde el cual se calculan las tasas de las operaciones crediticias. Entonces, que haya bajado ese piso significa que lo que deberíamos esperar es que la mayoría de las operaciones crediticias que vienen en los próximos meses para las personas y para las empresas, créditos, por ejemplo, de capital de trabajo para financiar la planilla de remuneraciones o para financiar créditos de operaciones de corto plazo, debería bajar y bajar rápido. En algunos casos tal vez un poco más rápido, yo creo que en los créditos comerciales, por ejemplo, en los créditos de consumo todavía hay alguna fragilidad por allí en lo que perciben los bancos respecto de mayor desempleo. Riesgo de pago. Riesgo de pago. Y ahí a lo mejor en los créditos que no son comerciales, los que son de consumo, tenemos a lo mejor alguna inflexibilidad un poquito mayor, pero yo creo que para las empresas y los hipotecarios también deberíamos ver bajas importantes en los meses que vienen, de todas maneras. Hay que explicar bien, y me gustaría que tú explicaras bien, porque dicen, bueno, bajamos al 10,25. ¿Esa es la tasa a la cual la gente va a ir a conseguir dinero? No. Por eso. Esta es una señal, digamos. En realidad no es la tasa a la que se endeuda a las personas, es una señal. El Banco Central quiere darle una señal a todo el mundo y fundamentalmente a través de los bancos. Está lo que se llama el canal de la transmisión de la política monetaria. Entonces, el Banco Central da esta señal y dice, mire, usted, señor banco, si viene a pedirme a mí, porque se queda sin fondos, corto de fondos, yo le voy a cobrar a usted ahora más barato. Antes le cobraba 11.25, ahora le cobro 10.25. Entonces, con eso el banco se empieza a ajustar en sus políticas internas de financiamiento y ve que ahora es más barato financiarse, tanto con el Banco Central, si es que hubiese una urgencia, o con el entorno de los otros bancos. Por lo tanto, es más barato para él financiarse, traspasa o debería traspasar eso a los créditos que cobra. Perfecto, pero porque alguien se puede asustar y decir, bueno, pero yo tenía un crédito al 3 y ahora estamos recién en el 10 y tanto. No son comparables esas tasas, son señales. No, son señales. Son dados en momentos distintos, son señales distintas y son además tipos de créditos distintos. Hay créditos, los hipotecarios, por ejemplo, tienen tasas mucho menores que esa, ¿verdad? En torno al 4,5, pero porque tienen una garantía hipotecaria entre medio que hace que ese crédito sea menos riesgoso que otro crédito comercial o de consumo. Por supuesto. De alguna manera fue rebelde la inflación en nuestro país, por eso hubo que subir tanto la tasa, pero se demuestra que la medicina es eficiente. El Banco Central es creíble, el Banco Central opera a tiempo, sigue siendo una institución muy valiosa, porque da esta señal y el mercado reacciona, pero también me gustaría saber con cuánto desfase el mercado se va a poner a tono en estas reacciones del Banco Central.
Eso está bien estudiado y hay un rango, ¿ah? No hay un momento del tiempo exacto, pero hay un rango. Normalmente ocurre más o menos entre 6 y 9 meses después. En algunos casos, dependiendo de las condiciones de la economía, que no creo que sea el caso de la economía chilena, puede responder todavía después, ¿ah? Hay condiciones, por ejemplo, después en Estados Unidos, después de la crisis del 2008, donde bajaban y bajaban la tasa y la economía no respondía. No es el caso de la economía chilena hoy día. Yo creo que más o menos estamos en el rango... ¿Qué tiene Chile que la generación de riqueza, de bienestar económico, de actividad económica, ¿por qué debería reaccionar más rápido frente a esta señal del Banco Central? ¿Qué características tiene? Porque estamos aún en una situación en donde probablemente las expectativas no se ha producido lo que técnicamente se llama la trampa de la liquidez. Es decir, la trampa de que aunque me bajen las tasas de interés, yo de todas maneras creo que está todo tan mal que no gasto, que prefiero tener ese dinero en el bolsillo y guardarlo por alguna situación que veo que va a ocurrir catastrófica en el futuro cercano. En el caso chileno yo creo que no estamos en ese nivel, como es el caso que estuvo Estados Unidos a fines de la década anterior. Y entonces yo creo que podemos responder un poco más rápido, más o menos 6 meses, máximo 9 meses deberíamos estar viendo ya un repunte de la economía. Tenemos que adecuarnos a que este año definitivamente es un año de caída económica, con mucha probabilidad, pero... Va a decrecer probablemente. Sí, con mucha probabilidad. Vamos a andar en el menos 0,5%, probablemente menos 0,3 y menos 0,5, pero ya el próximo año crecemos. Mañana hay IMASEC, que es el termómetro mensual de la actividad económica. ¿Qué se espera? Caída de nuevo. Deberíamos esperar algo así como entre 1 y 1,5 más o menos de caída de IMASEC. Probablemente desde el próximo IMASEC en adelante quizás ya vemos repuntes porque nos vamos a comparar con bases un poquito más pequeñas del Banco Central del año pasado. Recuerda que se comparan en 12 meses. Mes contra mes del año anterior. Si el año anterior fue bajo el IMASEC, entonces ahora puedes tener un registro que, no siendo tan alto, pero te comparas con algo muy bajito y tiendes a pensar que crece. Pero de todas maneras estamos en un contexto débil. Este mes de IMASEC debería ser todavía un IMASEC relativamente... Todavía, porque para adelante se preveía que porque nos compararíamos, en la segunda parte del año nos comparamos con bases muy pequeñitas. Esto no quiere decir que estamos creciendo como tigre asiático de los años 90 o como Chile creció en los años 90. Hay que recordar que en promedio Chile creció en 7,5% promedio anual en los 90. Increíble. Bueno, esa es parte de los 30 años que ya nos gustaría estar allí. Hubiese sido capaz, por circunstancias que fueran, de seguir creciendo hasta hoy al 7%? Si hubiéramos logrado mantenerlo de los 90, 2000, 2010... O sea, si todas estas décadas hubiésemos crecido al 7,5%... Yo sé que es imposible porque ninguna economía lo logra. Pero desde luego, para entender, de hecho, China tendió a crecer cada vez menos, a pesar de que hace 15 años atrás crecía sobre el 10, ¿verdad? Claro. Anual. Normalmente pasa eso porque las economías, en la medida en que van acumulando capital y van creciendo, la capacidad de crecimiento sobre algo ya mucho mayor, un acervo de capital mayor, es más difícil. Pero para entender qué significa crecer, porque parece como un constructo etéreo el crecer. Seríamos Corea del Sur, digamos. Vamos a ponerlo en simple. Tendríamos el ingreso per cápita siempre, y yo sé, la medición es multidimensional, ya lo vimos, ¿cierto?, con la entrega de la CACEN, pero tendríamos un ingreso per cápita de Corea del Sur fácilmente. ¿Y no estamos dónde? ¿Por qué, a tu juicio? No estamos ahí, yo creo, porque nos hemos entrampado, creo yo, en ciertas trampas, entre ideológicas y prácticas, dependiendo del color político que nos haga gobernado. Pero creo que de alguna manera nos hemos olvidado de lo importante que es establecer un camino de largo plazo hacia donde queremos llegar. Y sin capital humano se puede crecer, porque muchos dicen que hace rato que nosotros no venimos invirtiendo en la educación de los chilenos y las chilenas de manera cierta y seria, o sea, en la calidad. ¿Un país puede crecer y seguir creciendo si las personas que lo habitan no nos educamos mejor? Bueno, en una economía como la que vivimos hoy día, digamos, y en la economía del siglo XXI, eso no es posible. Acumular activos físicos por sí mismos, cosa que era muy importante en el siglo XIX y principio del siglo XX, hoy día no sirven de nada. Lo que sirve es la capacidad de generar conocimiento y de ocupar ese conocimiento cada vez de manera más productiva. Chile, lamentablemente, se ha enfrascado, y creo que nos hemos enfrascado todos, en discusiones que no apuntan a poner
el foco en el largo plazo y decir, necesito conocimiento, necesito productividad, necesito educación y por tanto debo conseguir ese objetivo. Estamos cada vez más lejos de los países desarrollados. Los indicadores de aprendizaje de los jóvenes y las jóvenes indican que vamos para el otro lado. Sí. Los jóvenes están entendiendo menos lo que leen y tienen más dificultad para las operaciones matemáticas simples. Y esos caminos que no se recorrieron son cada vez más difíciles y no se recorren más. Es decir, un joven que no aprendió, un niño que no aprendió... En una edad determinada... normalmente es muy difícil recuperar ese poco conocimiento adquirido. Déjame volver a las frías cifras porque también nos dan márgenes para entender lo otro. ¿Por qué el dólar saltó como saltó hoy día con la fuerza que lo hizo? ¿Y qué significa? Yo sé que para un importador es malo, pero un exportador es bueno. Sí. Pero más allá, en lo macro. Pero era esperable porque el miércoles pasado tuvimos una señal de que en Estados Unidos subieron poco, la tasa, pero subieron la tasa. Es decir, y el Banco Europeo también. Exacto, y el Banco Central Europeo también. Ir a colocar dólares a Estados Unidos o a Europa hoy día da más rentabilidad, ¿cierto? Y en Chile, ¿qué hicimos? El viernes bajamos la tasa de referencia, es decir, colocar dinero aquí es menos rentable. Entonces, esa diferencia hace que los capitales se muevan o tiendan a moverse hacia donde hay más rentabilidad y en países donde necesitas dólares, tengo que comprar dólares aquí para llevar allá. Esto es mayor costo para los importadores, mayor costo para los insumos importados, por ejemplo, de muchas empresas pequeñas. Es decir, lo que ocurrió hoy día es que hubo más demanda por dólares para salir a invertir donde hay tasas más altas. Más altas y donde se percibe además que el diferencial también puede aumentar. Porque no sabemos si es la última alza de tasa en Estados Unidos, es probable que no, que haya alguna más. Y lo más probable es que esta no sea la única baja de tasas, van a haber más. Por lo tanto, el diferencial se nos va a acrecentar y lo más probable es que tengamos un dólar un poquito más. Pero hay una paradoja, porque la baja de tasa, porque bajó y se dio la inflación, nos hace que salte el dólar. Nosotros somos más bien una economía importadora para producir. Por lo tanto, esta alza del dólar nos va a pegar en la inflación. No podría compensar la inflación. Claro. Sí, pero ahí hay algo que el Banco Central está mirando con mucha detención y que es con lo cual toma decisiones, que es lo que se llama la inflación más estructural, ¿eh? La inflación descontando la energía y la volatilidad que tienen los alimentos mes a mes. Hay una estructura de la inflación que ha convergido hacia abajo fuertemente y que da la impresión de que la economía chilena está ajustándose respecto de los desequilibrios que tuvimos. Tuvimos desequilibrios brutales en 2021 y parte del 22. Por lo tanto, nos estamos ajustando a algo que tiende a equilibrar la economía entre oferta y demanda. Y eso es producto, por esa razón, digamos, es que el Banco Central está bajando. ¿Y el tipo de cambio del dólar también debería tender a ajustarse o en la medida que o solamente lo vamos a ver subir en la medida que las perspectivas de tasa en todo este año van a ser a la baja? ¿Quiere decir entonces que la perspectiva del dólar solo va a ir para arriba? No. ¿Una reacción momentánea? El tipo de cambio en una economía como la chilena, que en donde es plenamente flexible, más allá de las intervenciones de vez en cuando del Banco Central, pero son muy raras, es una variable que ajusta, es un precio que es de ajuste de la economía. En la medida en que, por ejemplo, empecemos a crecer más, que seamos más productivos, que aprovechemos la capacidad del capital humano que tengamos, como lo hicimos en el pasado, la economía chilena logró apreciar su tipo de cambio, a pesar de las inflaciones o no. ¿Por qué se produjo esto? Porque básicamente el tipo de cambio es el precio entre dos economías. Cuando se percibe que una economía es más potente que la otra, su moneda se va a apreciar respecto de la anterior. Entonces, en la medida en que seamos capaces de echar a volar de nuevo el crecimiento, lo más probable es que el tipo de cambio tienda a ceder. En economías abiertas y con comercio tan dinámico, Chile es de las economías más abiertas del mundo y que comercia con otros países. O sea, yo no soy economista ni mucho menos, pero da la impresión que el sentido común nos indica que cuando sube el dólar somos un país más pobre, ¿o no? ¿Por qué? También es el raciocinio básico de que no es experto, pero si nosotros vamos a salir a comprar este computador afuera, o un teléfono que muchos chilenos tienen, ¿no es cierto? No es tan raro ver chilenos con teléfono. Este teléfono vale $1.000 afuera. Voy a decir un caso cualquiera. Había que trabajar, da lo mismo, 1 hora para comprar este teléfono, porque se compra con dólares. Ahora hay que comprar. Y me pagan con pesos chilenos, te compras dólares y con esos dólares voy a comprar este teléfono. Sí. Si sube el tipo de cambio del dólar, los chilenos en promedio tienen que, en vez de trabajar 1 hora, tienen que trabajar 1,5 horas para ir a comprar el mismo teléfono afuera. Sí. Entonces somos más pobres si somos compradores netos. Sí, si somos compradores netos, sí. Pero Chile es un país comprador, ¿no? Chile
Chile es un país Bueno, vende más cosas. exportador que comprador. Sí, eso es. Ya. A ver, somos más pobres en dólares en el sentido de que, claro, nos cuesta mucho más lo que compramos. Como tú dices, el teléfono nos cuesta ahora es que 1,5 lo que antes nos costaba 1. Compramos la ropa, compramos los autos, compramos los computadores. Sin embargo, también ponemos muchos de nuestros productos en el exterior. Y eso es cuando uno logra poner muchos más productos propios, vino, ¿verdad? Bueno, cobre, litio y una cantidad, celulosa, un montón de salmones, ¿verdad? Cuando logramos poner mucha cantidad de esos productos en el exterior y eso más que compensa lo que compramos, terminamos siendo ahorradores netos. Estamos colocando ahorro en el exterior más que desahorrando y trayendo ahorro del exterior. Esto es una cuestión bien macro, pero lo importante allí es reconocer que necesitamos la capacidad exportadora para evitar que el tipo de cambio se nos dispare. Ya, pero y por tanto necesitamos productividad en ese sector. Ok, se ha entendido el punto. Somos más exportadores que importadores. Pero me voy a fijar solamente en el precio del dólar. Si el dólar se nos dispara, somos más pobres para ir a comprar los productos que todo en el día a día necesitamos. Eso sí. Claro, en dólares somos más pobres. Exacto. Ahora, si nos mantenemos comprando cosas o servicios en el mercado interno, tal vez no. Pero sí somos más pobres en el sentido de tener que comprar ahora productos importados que nos van a acarrear más pesos por dólar cada vez. Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí. A ti, Matías, por invitarme. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en vía pública y revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Es una información bien preocupante, bien dramática. Helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile cae en una zona cordillerana de Osorno. El hecho se produjo en la noche de este lunes en la zona cordillerana ya descrita. Más detalles en 24horas.cl para conocer más detalles. Revisamos la temperatura de este momento en la región metropolitana y el pronóstico. Bueno, el termómetro indica en esta región capital que hay 9 grados con 8 décimas y el cielo está despejado. Para mañana y pasado, aquí en la metropolitana, habrá cielo despejado ambos días con 23 grados de máxima probable. Idéntica situación entonces para martes y miércoles. Revisamos otras 2 regiones y otras 2 localidades. Nos vamos a la región de Coquimbo, en la localidad de Vicuña. Vicuña tendrá cielo despejado y 33 grados de máxima probable. Situación completamente distinta a lo que ocurrirá en la región de Los Ríos, en particular en Panguipulli. Allí habrá lluvia y 10 grados como máxima probable. Lo que escuchamos es el inconfundible Let It Be de los Beatles, de McCartney, qué sé yo. ¿Y por qué hablamos de McCartney? Porque 4 años ya han pasado desde la última visita de Sir Paul McCartney, uno de los, entiendo que son 2 los sobrevivientes, los Beatles que están vivos. Hace 4 años que vino la última vez y se espera que este 2023 fije su retorno a Sudamérica, pero le tengo una mala noticia, no pasa por Chile. No viene a Chile el ex Beatles de 81 años. Amarró una visita a esta parte del continente para fines de noviembre y principios de diciembre, con Brasil como lugar donde realizará varias fechas. Además, se espera que también actúe en Argentina. Chile, sin embargo, no será estación de este viaje, porque el británico en esta ocasión no podrá venir debido a varias situaciones relacionadas con los Juegos Panamericanos y otras instancias deportivas. Según informó el de la tercera de hoy, el Estadio Nacional es el único recinto que podría albergar un recital de McCartney por su alto costo, aproximadamente $2 millones. Se necesita entonces un aforo para financiar esos costos, una cantidad de público que solo el Nacional puede albergar. Así que solo podría hacerse en el Julio Martínez Prádanos, no estará disponible, no estará entonces Paul McCartney en Chile en esta oportunidad. Y debe estar en la última parte de su carrera, entonces uno nunca sabe si es que va a poder volver o no. Por eso esta oportunidad es distinto a un artista de 25 años. No será esta, pero vuelve el próximo. Con McCartney es más complejo y es más lamentable entonces
no poder tenerlo aquí a fin de año. Pero así es. Con Pan Carne nos despedimos aquí en Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.